Uno de los beneficios de estudiar como lo hacemos acá en nuestra iglesia, de que vamos avanzando cada semana por los capítulos de la Biblia, es que ya saben lo que viene. Y algunos de ustedes ya lo leen en la semana y se preparan. Me encanta cuando lo hacen. Y entonces, si es que lo hicieron esta semana, saben que hoy vamos a hablar de una historia conocida en la Biblia, que trata un problema muy común, mucho más común de lo que solemos pensar. El problema ha estado siempre en la historia del mundo, pero estamos viéndolo en una nueva forma, en nuestro tiempo. Bueno, el problema de la rebelión, que es el tema que vamos a hablar hoy, lo vemos en nuestro tiempo en todos los niveles de la sociedad. Bueno, vivimos en un país que es revoltoso de por sí, que estamos acostumbrados a ir a Capital y encontrarnos con una protesta, mirar en la tele toda clase de movilizaciones, quejas y protestas contra el gobierno. Y mucha gente ha llegado a pensar, bueno, que esto es la norma, esto es cómo funcionan las cosas. Pero es triste ver algunos síntomas que muestran problemas muy profundos en nuestra sociedad. Bueno, la protesta no es el síntoma más grande, el problema es ver cómo funcionan las protestas. Uno ve de lejos y se da cuenta de que muchísimo de lo que sucede en el plano político son protestas manipuladas, ¿no? Hay personas con intereses políticos, con intereses de poder, que mueven a las masas. Mueven a las masas tocándole las cosas más sensibles, diciéndole de que hay alguna injusticia que se está haciendo sobre ellos, diciéndoles de que hay algún beneficio que no están teniendo, y las masas van a seguir a estos líderes que van a ir y volver a conquistar lo que les pertenece. Atrás de esas masas moviéndose están estos líderes que en realidad no le interesa a esas masas. Usan a las masas para lograr objetivos personales, objetivos de ambición. El objetivo de lograr algún puesto que le representa gloria, poder, dinero. Y atrás de eso están muchas de estas protestas. Y estas protestas tienen toda clase de formas, ¿no? Algunas son las más leves y otras llegan hasta los extremos más insólitos de lo que puede pasar en un país. Bueno, acompañado a este problema está el problema de que parece que las sociedades no saben muy bien cómo responder a esto. ¿Qué hacemos con la gente que se subleva? ¿Qué hacemos contra la gente que destruye los edificios públicos, que rompen la economía del país con protestas que cruzan todos los límites? ¿Qué hacemos con esta gente? Y entonces ves toda clase de formas en reaccionar, ¿no? Tenés la forma del diálogo. Bueno, vamos a hablar y vamos a ver a qué podemos llegar. Entonces, la verdad es que muchas veces se responde a esas protestas con una forma que elimina totalmente el concepto de autoridad. Y lo único que se trata es de estabilizar de nuevo todas las cosas, darles algunos de los deseos de estas personas, y en medio de este tira y afloje, lograr que el que está en poder se mantenga en poder y que los demás no terminen de destruir todo, ¿no? Bueno, tristemente, esa forma de pensar afecta a la gente. Afecta a la gente de nuestro país, que ha perdido la noción de lo que significa la autoridad. Ha perdido la noción de lo que significa someterse a la autoridad. Estemos o no estemos de acuerdo. Estemos o no estemos con los mismos principios que ellos usan para dirigir nuestro país o cualquier sociedad. Pero hoy no está ese pensamiento. Hoy nosotros somos parte, muchas veces, de esa manipulación. Nosotros también entramos en esa misma movida. Y nosotros
tenemos actitudes de rebeldía contra nuestras autoridades. Y nosotros, por ejemplo, decimos que las autoridades no tienen el derecho de imponer por la fuerza el orden, porque eso sería abusar de la autoridad. O sea, los que tienen el derecho son los que van y rompen todo, ¿no? Pero el que está para gobernar y administrar, él no tiene el derecho de poner orden. Se han dado vuelta las cosas. Y hoy se le llama, bueno, no volvamos al tiempo de la dictadura, escuchamos en la tele, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, sé que hay mucho abuso de autoridad, como siempre lo ha habido. Y eso representa un problema. Pero los cristianos, la iglesia cristiana, nació en la época de la historia de la humanidad, donde tal vez existían los peores líderes que el mundo tuvo. La iglesia nació en un imperio, en el imperio romano, en la época que tuvo los emperadores más inmorales, más desquiciados que podía haber. Y en ese tiempo la iglesia enseñó lo que significa someterse a la autoridad y obedecer a las autoridades. Bueno, pero no miremos tan lejos. No pensemos en la gente que va a las protestas y a las manifestaciones. Pensemos lo más cerca, pensemos en las familias. ¿Cuánto se ha degradado la imagen de la autoridad en la familia? ¿Cuánto hoy se cree que el niño tiene una autoridad independiente, que tiene que haber reglas de convivencia, pero que nadie tiene el derecho de imponerse sobre ellos? Y entonces no hay posibilidad de enseñanza, no hay posibilidad de corrección, y hoy se ha ido borrando la imagen de lo que una vez fue un papá en la vida de un hijo. Es verdad que han habido muchos abusos, como lo acabo de decir, y que la Biblia para nada justifica todos esos abusos. Pero la Biblia habla de un orden establecido por Dios de autoridad en cada uno de estos niveles. Bueno, y esto se aplica en la iglesia también. Así como vemos problemas en la sociedad, los vemos en la familia, los problemas están en la vida de la iglesia, donde de nuevo no hay una idea clara de qué significa estar bajo autoridad. No nos vemos así. No nos gusta pensar así, pensamos que estamos compartiendo mientras yo disfruto de escuchar, aprender, pero no nos vemos como personas sujetas a autoridad. Y no entendemos la dimensión de esa autoridad y cómo yo debo relacionarme con esa autoridad. Y el problema se manifiesta en ese ámbito también. Sumado, bueno, vos decís, ¿por qué es que este problema está? Bueno, el problema de autoridad está, y sabemos que todos los problemas que hay en el mundo nacen en el corazón de las personas. No es el problema que no respetemos la autoridad, el problema es por qué no lo hacemos. Y no lo hacemos porque hay pasiones adentro del corazón que llevan al hombre a rebelarse contra la autoridad. Y de esas pasiones, algunas de las pasiones más fuertes que el hombre siente en su corazón es la pasión de los celos, la pasión de la ambición por poder. Esa búsqueda, yo recién le decía, ¿quién mueve todas estas masas? Gente que tiene la personalidad para influenciar masas, gente que tiene la determinación personal que le lleva por todo el camino para poder hacerlo, pero en el fondo esta persona lo que tiene es una ambición de poder. Esta ambición de poder es la que destruye las sociedades, destruye la familia y destruye las iglesias. Vos decís, pero no, eso no puede pasar en nuestra iglesia. Eso tal vez ha sucedido en otras iglesias, pero en nuestra iglesia nunca podría pasar algo así. Nos conocemos, nos amamos, compartimos juntos, comemos juntos, pasamos tiempos hermosos, aprendemos de la palabra de Dios. Matías, ¿de qué me estás hablando? Vos decís que en nuestra iglesia pueden levantarse sediciones. Bueno, algunos de los que están acá, que vienen de otras iglesias, saben de que sí. Que esto es algo que sucede constantemente. No digo que debe suceder,
No digo que va a suceder, pero digo que esto es un problema real para las iglesias. Iglesias tan bendecidas como las iglesias aún del Nuevo Testamento, que tuvieron los mejores pastores de su época, que tuvieron al apóstol Pablo enseñándoles, que tuvieron todos los dones y que se edificaban, aún esas iglesias lucharon con esto. Y quiero citarles un ejemplo nomás. Todo esto es la introducción, pero denme un ratito para explicarles el problema que estamos enfrentando. Quiero contarles el ejemplo de la iglesia en Corinto. Ustedes saben, cuando leen en el Nuevo Testamento, hay 2 cartas que tenemos que Pablo le escribió a la iglesia de Corinto. Y ustedes saben de los problemas que había en esta iglesia. Uno de los problemas era que había rivalidades, había competencias por poder. Y gente seguía a uno, gente seguía a otro, y la iglesia estaba dividida. Bueno, la cosa estaba fea en el tiempo de Pablo. Pablo la corrigió una y otra vez, pero bueno, terminó, Pablo murió. La pregunta es, ¿qué pasó con la iglesia de Corinto después? ¿Será que la iglesia aprendió la lección? ¿Será que la iglesia se encaminó? Tristemente, la historia nos dice que no se pusieron mejores las cosas. Ustedes saben que aparte de los libros que tenemos acá, en nuestra Biblia, del Nuevo Testamento, hay otros escritos que escribieron pastores durante la época en que estaba la iglesia primitiva. ¿Sabías eso? Había un pastor, por ejemplo, en el año 70 que se llamaba Clemente. El año 70 es la época donde están todavía algunos de los apóstoles vivos. El último libro se escribió en el año 95, lo escribió el apóstol Juan. Entonces, el año 70. Habían pasado solamente 35, 40 años desde que la iglesia había comenzado. Y este hombre era pastor en la iglesia de Roma. Y tenemos 2 cartas. Bueno, una que estamos seguros que era de él y otra que no estamos tan seguros. Pero una segurísimo que le escribió Clemente de Roma. Y él, ¿saben a quién se le escribió esta carta? Se le escribió a la iglesia de Corinto. Y le escribió esta carta para exhortar a esta iglesia porque había un problema en la iglesia. Y quiero que ustedes mismos se den cuenta de cuál era el problema. Le voy a leer 2 citas de Primera de Clemente. Esto es algo que no suelo hacer, pero me pareció muy apropiado para demostrarles que esto sucede en las iglesias y miren lo que pasó. Bueno, le está escribiendo a estos hombres que están liderando la iglesia y le dice así. Dice, y nuestros apóstoles sabían por nuestro Señor Jesucristo que habría contiendas sobre el nombramiento del cargo de obispos. O sea, dice, los apóstoles ya sabían que iba a haber este problema. Por cuya causa, ¿qué hicieron con esto? Bueno, por cuya causa, habiendo recibido conocimiento completo de antemano, designaron a las personas mencionadas y después proveyeron a continuación que si éstas durmieran, o sea, si mueren, otros hombres aprobados les sucedieran en su servicio. A estos hombres, pues, que fueron nombrados por ellos, o después por otros de reputación, con el consentimiento de toda la iglesia, y que han ministrado intachablemente el rebaño de Cristo en humildad de corazón, pacíficamente y con modestia, y durante mucho tiempo han tenido buena fama ante todos, a estos hombres nosotros consideramos que habéis injustamente privado de su ministerio. ¿Qué pasó? Los apóstoles dejaron a cargo los obispos de esta iglesia. Ellos tenían el testimonio, el respaldo y ellos fueron fieles a su ministerio. Y los apóstoles dejaron una regla. En la iglesia nadie se autonombra líder. Ninguna persona nombra a otro líder. Es Dios el que coloca a los líderes. Así que estos van a ser los líderes hasta que mueran o hasta que queden descalificados por pecado, ¿sí? Pero mientras sean fieles van a seguir siendo líderes. ¿Qué pasó? Se levantó en la iglesia de Corinto un grupo de hombres jóvenes que usaron excusas falsas para sacar a estos hombres del liderazgo. Y se pusieron ellos. Se autonombraron los nuevos ancianos de la iglesia de Corinto. Así que ahora Clemente tiene mucho para decirle a estos hombres. Le dice, ustedes no están haciendo lo que los apóstoles nos enseñaron. Le dice algo más. Mirad más adelante, tomad la carta del bienaventurado Pablo, el apóstol. ¿Qué os escribió al comienzo del Evangelio? Le está recordando la carta que ellos tienen ahí en la iglesia, que Pablo le escribió. Ciertamente os exhortó en el espíritu con respecto a él mismo, y a Cefas y a Apolos, porque ya entonces hacíais grupos. Pero el que hicieras estos bandos resultó en menos pecado,
para vosotros porque erais partidarios de apóstoles que tenían gran reputación y de un hombre aprobado ante los ojos de los apóstoles. Pero ahora, fijaos bien quiénes son los que os han trastornado y han disminuido la gloria de vuestro renombrado amor a la hermandad. Es vergonzoso, queridos hermanos, sí, francamente vergonzoso e indigno de vuestra conducta en Cristo, que se diga que la misma iglesia antigua y firme de los Corintios, por causa de una o dos personas, hace una sedición contra sus presbíteros. Y este informe no solo nos ha llegado a nosotros, sino también a los que difieren de nosotros. De modo que acumuláis blasfemia sobre el nombre del Señor por causa de vuestra locura, además de crear peligro para vosotros mismos. ¿Vieron lo que está pasando? El mundo entero está escuchando lo que está pasando en Corinto. Y es una causa de blasfemia que por causa de uno o dos, toda la iglesia se va atrás de ellos para hacer una sedición contra los líderes. Esto pasó en la iglesia de Corinto. Y en la última, le leo una más y seguimos. Así pues, vosotros, los que sois la causa de la sedición, someteos a los presbíteros y recibid disciplina para arrepentimiento, doblando las rodillas de vuestro corazón. Aprended a someteros, deponiendo la obstinación arrogante y orgullosa de vuestra lengua. Pues es mejor que seáis hallados siendo poco en el rebaño de Cristo y tener el nombre en el libro de Dios, que ser tenidos en gran honor y con todo ser expulsados de la esperanza de Él. Dice, ustedes tienen que arrepentirse, tienen que venir a los ancianos de nuevo, someterse a ellos y recibir la disciplina de parte de ellos. ¿Por qué? Es mejor que ustedes nunca más tengan ningún rol en la iglesia. Es mejor que frente a los ojos de la iglesia ustedes sean poco, pero que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Es mejor eso que frente a los ojos de la iglesia tener un gran nombre y perderse eternamente. ¿Qué quiere decir? ¿Que los que se levantan contra Cristo, contra la iglesia, ellos van a perder la salvación? No, pero quiere decir que esta actitud de obstinación revela algo mucho más grave de sus corazones. Revela que ellos no están buscando lo que es de Cristo. Ellos están buscando su propio reino, su propia gloria. Y eso es algo muy peligroso. Y este es el momento para que ellos escuchen el Evangelio y se sometan al Evangelio y crean en el Evangelio. Bueno, esto es exactamente lo que vamos a leer en Números capítulo 15. Pasó en el pueblo de Israel, pasó en la iglesia de Corinto, pasa alrededor nuestro todo el tiempo y te quiero decir, toda iglesia tiene el potencial de que sucedan estas clases de sediciones. Lo único que hace falta es un estado de descontento y un líder sedicioso que tenga suficiente influencia, suficiente capacidad para convencerle de el maltrato que está recibiendo la iglesia y suficiente convicción para llevar adelante una sedición que ataque el liderazgo de una iglesia. Eso puede pasar, pasó en el pueblo de Israel. Pasó con uno de los más grandes líderes que se conoce en la historia, este hombre Moisés. Entonces, yo supongo que no es difícil pensar que puede pasar hoy en nuestra iglesia. Y todo nace en las pasiones del corazón. ¿Qué hay en el corazón que produce esto? Bueno, hoy vamos a hablar de la rebelión en el pueblo de Dios. Vamos a leer el capítulo 16, y después vamos a comentar de este tema, ¿sí? Dice así, versículo 1. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, Abiram, hijos de Eliab, y On, hijos de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo.
y quién es santo. Y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará a sí. Haced esto. Tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os jactáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron: no iremos allá. ¿Es poco que nos hayáis hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? Sino que también te enseñorees sobre nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres. No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová para que cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de la tienda de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de su tienda con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio
y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová. Son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según lo dijo Jehová por medio de Moisés. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos del medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés lo dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso y hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos. Y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Un pasaje dramático. Es difícil predicarlo sin tanta emoción porque el pasaje está cargado de un tono muy dramático que Israel nunca iba a olvidar. Y esto iba a quedar como un símbolo de esta actitud de rebelión y de cuál es la forma en la que el pueblo tiene que actuar frente a la rebelión. Iba a quedar tan grabado en la historia que en el Nuevo Testamento, ustedes pueden leer después en Judas, es un solo capítulo, así que el Judas 1, versículo 11, Judas está hablando de los falsos maestros y Judas habla de la rebelión de Coré como una de las características de estos falsos maestros. Y Judas aplica entonces al Nuevo Testamento, a la vida de la iglesia, este pasaje. Y por eso hoy lo puedo aplicar yo. Hoy yo puedo hablar a la iglesia, porque así es como lo debe interpretar la iglesia. Es un llamado. Cuando Judas escribió su libro, él lo escribió con un propósito: que la iglesia contienda ardientemente por la fe. Que la iglesia tenga celo por la fe verdadera y pueda luchar contra los enemigos de la fe verdadera. Y los enemigos son falsos maestros. Parte de estos falsos maestros son hombres sediciosos que se levantan dentro de la iglesia. Y vos decís: pero Matías, yo nunca voy a aspirar a ser pastor, yo soy mujer. Nunca me voy a levantar contra la iglesia. La iglesia necesita este mensaje. Así lo creyó Judas. Porque la iglesia debe contender ardientemente por la fe. Y si tal vez vos no corres con el peligro de ser ese líder carismático que lidere la sedición, vos sí corres con el peligro de ser parte de la multitud manipulada por estos líderes carismáticos que te arrastren en esa sedición. Y vos convertirte en un sedicioso y que vos perezcas junto con ellos. Ese es el gran peligro y esa es la advertencia de este pasaje. Quiero aclarar algo. Vuelvo a decir, yo doy gracias a Dios por nuestra iglesia. En nuestra iglesia yo me siento bendecido por hermanos, hombres y mujeres que están al lado nuestro luchando en la batalla. No le estoy hablando a ninguno de los que están acá pensando en que están a punto de levantar una sedición. Pero sí estoy hablándoles del texto, el mensaje que este texto comunica que nuestra iglesia necesita. ¿Sí? Entonces,
Vamos a estudiar sobre la rebelión del pueblo de Dios. Primer punto, la rebelión en el pueblo de Dios se desparrama rápidamente. Se desparrama rápidamente. Eso es lo primero que tenés que saber. Solo hace falta ese detonante para que todo comience. La historia va así. Israel ¿se acuerdan que había estado en la puerta de la tierra prometida? Rechazaron, ahora Dios les dice 40 años en el desierto. Antes de salir al desierto, Dios le da el capítulo 15, que son nuevas leyes que le dan esperanza a Israel, que ellos van a entrar a la tierra. Así que el capítulo 16 es lo primero que va a suceder después de la gran rebeldía. No pasó mucho tiempo. No sabemos cuánto, pero ellos ahora salieron rumbo al desierto. Y ahí es donde va a suceder esto. Y arranca diciendo Coré. Esta rebelión gira alrededor de este hombre. ¿Y quién es Coré? Bueno, Coré es hijo de Ishar. No tenemos mucha información de él. No nos ayuda mucho esto, solo que te identifica la familia. Pero Ishar era hijo de Coat. ¿Quién eran? Los coatitas. ¿Se acuerdan de estos? Los coatitas eran parte de los levitas, que va a decir más adelante. Los levitas eran los que recibieron la función del cuidado del tabernáculo. Había 3 familias. Una de ellas eran los coatitas. ¿Alguien se acuerda qué tarea tenían los coatitas? ¿La leña? ¿Dijiste leña? ¿Sí? 1-0. No era la leña. ¿Qué acarreaban? Todos los levitas acarreaban el tabernáculo. No, acarreaban los palos, 2-0. Las lonas no las acarreaban. Las cosas sagradas. Bueno, por descarte lo logramos. Muy bien. Menos mal que no les toma examen este profesor. Los coatitas ellos no llevaban palos. Ellos tenían una función dentro del tabernáculo. Mira, de todo el pueblo de Israel, Dios los eligió a ellos, a los levitas, para que estén en el lugar sagrado, en el tabernáculo, ¿no? De los que estaban en el tabernáculo, las funciones que habían, ellos tenían la función más especial. Porque ellos no llevaban lonas ni palos, ellos llevaban en sus hombros, por ejemplo, el arca del pacto, donde la presencia de Dios se posaba. Ellos llevaban el candelabro, el altar de bronce, el altar de oro. Ellos estaban ahí. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que el servicio tiene diferentes formas? Y nadie puede envidiar al de al lado. Dios determinó cada uno. Pero no tenía a nadie quien envidiarle, porque él tenía la mejor parte de todas. Solo hay algo, claro. Él no era el sacerdote, porque esto era limitado solamente a los hijos de Aarón. Pero de todo el grupo de levitas, ellos eran los que tenían acceso a las cosas más sagradas. Eran parte del grupo íntimo, parte del grupo de trabajo, parte del equipo, digamos. No eran personas que no pinchaban ni cortaban, digamos. No eran personas que no habían tenido ningún lugar de servicio. Ellos tenían un lugar de servicio. Pero bueno, había algo que no tenían, que vamos a ver. Y este hombre, bueno, menciona a alguien más. Estaba hijo de Coat, hijo de David. Y Datán y Abiram, hijos de Eliab. Y On, hijo de Pelet. Entonces hay 3. Datán, Abiram y Pelet, que suma a Coré. Y estos son de los hijos de Rubén. Ellos no son de Leví, ellos son de Rubén. Rubén no estaba en el grupo que cuidaba el tabernáculo. Pero Rubén tiene una historia interesante. ¿Se acuerdan que había 12 hijos que formaron las tribus de Israel? De estos 12, ¿quién era el primogénito? Rubén. Félix dijo Judá porque Rubén perdió la primogenitura en un momento por un pecado que cometió, un pecado aberrante. Él durmió con su madrastra y su padre le quitó la primogenitura. ¿Y a quién se la dio? A Judá. Judá se convirtió en el nuevo líder de la nación y de él va a venir el futuro rey de la nación. Pero Rubén tenía el derecho por nacimiento del liderazgo, pero lo había perdido por el pecado. Y estos son hijos de Rubén. Y algo más.
eran vecinos de los coatitas. Si vos mirás en la historia, los levitas, ¿se acuerdan que se dividían en grupos? En 3 grupos. De esos 3 grupos tenías todo el pueblo, el campamento alrededor del tabernáculo. El tabernáculo estaba en el centro. Tenías un grupo al este, al oeste, al norte y al sur. De estos 4 había 3 que iban en el centro, eran los levitas. Los levitas había 3 grupos y estaban también divididos en norte, sur, oeste, y en el este estaba Aarón y sus hijos. En el sur estaba Rubén como el líder del grupo del sur y estaban los coatitas ahí al lado. No es sorprendente de que esta sedición se dé entre levitas, coatitas y los hijos de Rubén, porque así se suelen dar en esas conversaciones cotidianas. En esas relaciones cercanas se dan esto que va a suceder acá. Hay algo interesante que dice al final, dice, de los hijos ellos tomaron gente. Bueno, la palabra gente en el original no está, solo tomaron, pero la palabra tomaron tiene otra diferencia. No está en plural, sino que está en singular. Tomó. Y tenés un problema de interpretación. ¿Qué quiere decir? Todas estas personas tomó. Es que en realidad a veces el hebreo tiene sus desafíos de interpretación, pero los comentaristas hoy están bastante de acuerdo en que sería así. Fue Coré el que tomó a estos 3. Y también hay una razón para creer que es Coré el único que está moviendo el inicio de todo esto, porque en Judas no dice la rebelión de Coré y estos otros 3. Dice la rebelión de Coré, como si él fuese a ser el único responsable. Y cuando Moisés ora y le pide a Dios que no destruya a toda la nación, ¿se acuerdan lo que dice en el versículo 22? ¿No es este el pecado de un solo hombre? Parece ser que Coré es el punto de partida de todo. Lo que sucedió entonces es que Coré en un momento decide buscar aliados y encuentra a estos 3. Y estos 3 se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. El grupo se amplió ahora, ¿no? No son 3, ahora son 253. Y estos 250 no es cualquier persona. Son los príncipes, los líderes, los del consejo, varones de renombre. Estas son personas de reputación. El pueblo confía en ellos. Tienen influencia. Hay muchas formas en las que gente gana influencia. Estos la tenían. Fíjense qué pronto se desparramó esta sedición, comenzando en el corazón de un hombre que tiene ambiciones en su corazón que hasta ahora no las conocemos muy bien, pero que más adelante Moisés las va a señalar. La ambición del corazón de este hombre es ser sacerdote. Ser el que esté al frente, el que esté en el punto más alto de Israel. Así que él llega con este grupo y trae una acusación, dice el versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Este basta ya de vosotros da la idea de esto ya es demasiado. No lo podemos soportar más, ni lo queremos soportar más. Cruzó la línea, fue demasiado lejos, Moisés. ¿Y cuál es la acusación? Porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? La acusación es esta. Vos sos el líder porque vos te pusiste en ese lugar. Siendo todos iguales, vos te enseñoreás de nosotros y nos decís lo que tenemos que hacer. Y vos nos liderás, pero lo hacés porque vos ambicionaste ese lugar y acomodaste todas las circunstancias para terminar en ese lugar, y por eso es que ahora sos el líder. Y aunque vos hoy te nombres líder, en realidad no sos diferente a nosotros, porque todos nosotros somos, ¿qué dice? Somos santos. Esto es lo importante de poder seguir la historia bíblica, ¿no?
Porque vos sabés dónde estamos parados en la historia. ¿Qué pasó hace solo un par de días? Si ellos fueran santos, ¿por qué están en el desierto y no en la tierra prometida? Están muy lejos de ser santos. Estas personas tienen un concepto muy equivocado de sí mismos. Ellos no sienten la culpa del pecado. Ellos no ven la gracia de Dios. Ellos no ven la fidelidad de Dios, que fue el tema que hablamos la semana pasada. Ellos no dicen, nosotros no merecemos nada, pero Dios nos ha amado y Dios va a ser fiel. No, ellos se creen estar a la altura de estas circunstancias. Este es un factor común en la sedición. Tenemos derechos nosotros, ¿no? ¿Qué derecho tengo? Esto es la herramienta que usan los líderes sediciosos. ¿Cómo te vas a dejar tratar así? Vos tenés derecho. ¿Por qué dejás, ¿no es cierto?, que este gobierno te quite esto, te haga esto? Tenés derechos. Los derechos son la herramienta de estos sediciosos. Ellos, en realidad, a ellos no les interesa ayudarte a vos, ¿no? Ya tenemos que llegar al punto de concluir eso. Al político no le interesa ayudarte. Usa el discurso político de tu falta de derechos para él lograr sus ambiciones personales. Eso es lo que sucede en el mundo. Y eso es lo que es la regla con todos los sediciosos. Este principio, ¿no? Tenemos derechos. Todos somos santos. Todos estamos al mismo nivel. Todos tenemos acceso a Dios. No se veían. Y es más, dice, y Jehová está con nosotros. ¿Era verdad que Dios estaba con ellos? Bueno, una media verdad, sí. Es verdad, Dios está con ellos, pero el hecho de que Dios está con ellos no justifica todo lo demás que ellos están haciendo. Dios estaba con ellos, pero ellos no están teniendo respeto por Dios, porque si lo hubiesen tenido, reconocerían a quién colocó Dios para estar en esa posición. Pero están en medio de esa acusación. Moisés, él usurpó el poder. No hace falta ponernos del lado de Moisés para defenderlo. ¿Qué dirán ustedes? ¿Moisés usurpó el poder? Moisés es la clase de hombre que se impondría ahí. ¿Cómo sabemos Moisés no usurpó el poder? Se te vienen algunas cosas inmediatamente a la mente, ¿no? ¿Cómo llegó Moisés a ser el líder de la nación de Israel? Sí, ¿se acuerdan cuando Dios lo llamó? ¿Cuál fue la actitud de Moisés? Moisés dijo, uy, al fin me ponen como el líder. Moisés ni siquiera quiere esa posición. Y es tanto el rechazo de Moisés que Dios dice, bueno, vamos a mandar a Aarón juntos. Y él va a ser tu voz. Y así empezó la historia. Y cuando Moisés era el líder, ahora sí Moisés se volvió un líder dictatorial, un líder que acapara todo el poder para él y no quiere incluir a nadie en esto. ¿Es la clase de líder? ¿Se acuerdan cuando estos dos profetas empezaron a profetizar en el campamento y vino Josué y le dijo a Moisés, Moisés, prohibíselo, vos sos el líder acá. ¿Cómo otros van a hablar en nombre de Dios? ¿Y se acuerdan qué dijo Moisés? Ojalá todo el pueblo sean profetas. Moisés no es la clase de hombre que ellos están describiendo. Moisés perfectamente se podría haber defendido de sus acusaciones. Podría haber mostrado todas las evidencias, yo no soy. En realidad fue Dios el que le colocó ahí, ¿no? Y eso es lo que estos hombres no entendían y no aceptaban. No aceptaban que Dios es soberano. Y que el lugar donde Él coloca a cada uno de los miembros del cuerpo depende solamente de Él. Como dice ahí en 1 Corintios 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Has llegado al punto en tu vida de reconocer esto. Que el lugar de poder y de influencia no es una meta que alcanzar en tu vida. Como si habría algo que vos podrías hacer para tenerlo.
Has llegado al punto en tu vida donde vos reconoces que es la soberanía de Dios la que coloca a cada uno donde Él quiere. Y que no hay ningún mérito en los que son líderes, ni hay ningún descrédito en los que no lo son. Es solamente parte de la administración de un Dios soberano, que Él hace lo que Él quiere hacer con cada uno. Si uno llega a esa conclusión, qué necio es luchar contra ese Dios soberano que llamó a esta persona, equipó a esta persona y utiliza a esta persona en el lugar que le dio a esta persona. La felicidad de la vida no se trata de lograr tener el lugar o la función que yo anhelo, sino que es tener contentamiento con el lugar y la tarea que Dios me dio a mí para hacer. Él no se equivoca. Y Él no tiene favoritismos, pero Él administra a su pueblo como Él lo quiere hacer. Eso libera tu corazón de esta lucha interna que vos vivís y que todos vivimos con el pecado. Y el pecado de la ambición está ahí, latente. Ahí en Juan 3:27 aparecen otras palabras, cuando Juan dice, Juan el Bautista, él dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan ve a Dios exaltando a Cristo y sacándolo a Él de la escena. Aunque en un momento estuvo Él en el frente de la escena. Pero es Dios el que da lo que Él quiere dar. Nadie tiene nada que no haya recibido del cielo. Eso nos lleva a una conclusión. Cualquier persona que está hoy en autoridad fue puesta ahí por Dios. ¿Lo creemos así? Pero, ¿por qué vamos a votar entonces? Cualquier persona fue puesta en autoridad por Dios en cualquier nivel. En el hogar, los padres, en la iglesia, los líderes, en el mundo secular, autoridades civiles que nos dirigen. Bueno, Dios es el que los coloca. Y debemos reconocer eso. Es Dios. Nadie tiene nada que Dios no le haya dado. Nadie puede alcanzar nada que Dios no le dé. Pues sí, ¿por qué Dios se lo daría a Él? No hay respuestas a eso. Más allá que un Dios soberano que lo dirige. Pero esto es lo que ellos no entendían. Bueno, en primer lugar, la rebelión del pueblo de Dios se contagia rápidamente. Estas personas no ven este principio y generan todo este movimiento. Segundo, la rebelión en el pueblo de Dios debe ser enfrentada por el líder espiritualmente. Hay que hacer algo con la rebelión, porque la rebelión atenta no solo contra el líder, atenta contra Dios mismo. Y vamos a ver en el próximo pasaje cómo Moisés en un momento se enoja. Pero él no se enoja porque lo están desplazando a él. Él nunca quiso esta posición. Él está feliz que otros entren en esta posición. Él se enoja porque hay falta de sumisión a Dios, que es el que coloca a quien Él quiere colocar. Y este es el problema. Pero fíjense cómo Moisés va a actuar, arrancando el versículo 4. Cuando oyó esto a Moisés, se postró sobre su rostro. Esto es algo que vemos seguido en Moisés, ¿no? Lo primero que Moisés hace es ir a Dios. ¿Por qué Moisés, en vez de postrarse, por qué él no se puso a darle explicaciones a Coré? ¿Por qué no se empezó a defender de las acusaciones falsas de Coré? No hubiese ayudado mucho, ¿no? O sea, tenés un sedicioso que viene y lo único que está pensando es usar esta oportunidad para lograr el poder. Él no va a escuchar argumentos. No va a tener mucho valor eso. Pero sí tiene valor lo que Moisés va a hacer. Él va a encomendarle la causa a Dios. ¿Por qué se le encomienda a Dios? Él está sujeto a Dios. Tal vez le preguntó, Dios, ¿tú quieres que esté acá? Tú me pusiste, tú me puedes sacar.
Yo no estoy acá por una ambición personal. Es tu obra, es tu pueblo, yo soy tu siervo. Señor, haz lo que quieras. Puede ser, él fue con esa actitud. O también él fue con la actitud de decir, Señor, tú ves, tú juzgas, haz justicia. Muestra quién es el que tú apruebas y quién no. ¿Será que ellos tienen razón? Bueno, Moisés sabe que ellos no la tienen. Hay algunas formas que él lo va a mostrar más adelante, pero él va a Dios. Eso es lo primero que hace. Y en segundo lugar, él habla con Coré. Cuando habla con Coré, no habla con argumentos, no habla con defendiéndose a él mismo, sino que le habla a él y a todo su séquito, todo este grupo de 253 más Coré, y le dice, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Algo interesante. Moisés le da un plazo y le dice, mañana Dios lo va a mostrar. O sea, estos sediciosos, Dios los va a juzgar. Ya sabe Moisés lo que se viene. Porque ellos están pecando contra Dios y contra la autoridad de Dios y Dios va a castigarles duramente. Pero ¿por qué Dios no los castiga ahí? Yo me imagino que tal vez hay un grado de gracia que vemos en este plazo. Ellos tienen un día para pensar en esto, para pensar en lo que están haciendo. Y Moisés les va a dar herramientas para pensar. Les va a aclarar cómo es la situación verdadera y los va a mandar a su casa a dormir y a charlar con la almohada. Y a orar a Dios y que Dios les muestre si la intención de sus corazones era justa o no. Así que les da un plazo. Pero en ese plazo, Moisés, en un día ellos te pueden armar una revuelta y a la mitad de la noche te vienen a matar. Se puede levantar todo el pueblo. Si en un ratito subieron 253, en un día, ¿qué va a pasar? Pero Moisés no tiene miedo de lo que va a pasar en ese día, ¿no? Él está confiado. Dios dirige, Dios es soberano. Él no tiene que defender su posición, no tiene que defender esto, pero él sí tiene que actuar. Él no puede dejar y no hacer nada. Él tiene que hacer algo, así que él le pone un plazo. Mañana vamos a ver si Dios está con ustedes. Y el desafío es quién es suyo y quién es santo. ¿Quién es santo? ¿Quién ha sido apartado para Dios, para su uso específico? Vamos a verlo mañana. Al que él escogiere, él lo acercará así. Y ahí le da una prueba. ¿Cómo van a saber a quién eligió Dios? Bueno, al día siguiente ellos van a traer incensarios, que era ese canastillo donde se ponían las brasas y arriba se colocaba el incienso y se quemaba y echaba un humo con olor que se usaba para la adoración adentro del tabernáculo. Entonces ellos tenían que tomar 250 incensarios, poner adentro el fuego, poner el incienso y ofrecerlo a Dios. ¿Por qué es esa la prueba? ¿Ustedes quieren ser sacerdotes? Esto es lo que hace un sacerdote. Un sacerdote intercede por el pueblo ante Dios y cumple esta función de intermediario, así que ustedes van a hacer. Si ustedes quieren eso, tómenlo. Este es el desafío. Pero el versículo 10, versículo 8, vamos a mirar. Antes de llegar el día de mañana, los envía a la casa con algo con qué pensar. Y les dice así, dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. Y mira este ruego que él le está haciendo. ¿Podés sentir la carga emocional que llevan estas palabras? La apelación que le está haciendo sobre ellos para que ellos no cometan esta locura. Le dice así, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoles a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Te parece poco esto? Menosprecian la bondad de Dios que les ha llamado a tener una función. Lo que ellos están buscando no es ministerio, porque ya tenían ministerio.
Lo que ellos están buscando, dice al final del versículo 10, ¿procuráis también el sacerdocio? Lo que ellos estaban buscando era una posición. Y esto Dios aborrece. Porque Dios los había elegido y había llamado para que ellos sirvieran. Y vieron lo que dice más adelante, para su servicio del tabernáculo de Jehová. Y esté delante de la congregación para ministrarles. Esa palabra ministrar es la palabra servicio, pero en el sentido de un esclavo, un siervo, bíblicamente. Dios les dio esta función. Si ustedes aman tanto a la gente y están a favor de sus derechos, Dios ya les puso en una posición donde servirles. Desde esa posición. Pero ellos no estaban preocupados por el servicio. Este es el momento donde el liderazgo, que debería ser interpretado como una posición desde la cual servir mejor, el liderazgo se convierte en una posición en la cual ser servido mejor. Y ser empujado por los demás hacia mis ambiciones personales. Ahí es donde el liderazgo se revierte, y Moisés lo está señalando. Dios lo eligió para que sirvan a la gente. Ahora ustedes ya no están, eso les parece poco. ¿A ustedes no les parece que es algo valioso servir a la gente? ¿A ustedes les parece algo valioso tener una posición? Ser sacerdotes. Eso les parece valioso. Qué trágico es cuando eso pasa. Cuando lo valioso no es el amor y el servicio, lo valioso es la posición. Porque ahora eso me puede llevar en un camino de rebeldía que termina en mi propia destrucción. Y esto es lo que pasó con estos hombres. Bueno, y Moisés señala entonces cuál era el problema. Ellos procuran el sacerdocio. Y versículo 11, ellos están pecando contra Jehová, no contra Aarón. ¿Qué es Aarón? El punto acá no es Aarón. El punto acá no es quién es el líder. El punto acá es quién se sujeta a Dios y a los que Dios coloca como los líderes. Rebelarse contra estos líderes es rebelarse contra Dios. Y ese es el punto. Más allá de Aarón, Aarón no es nada. ¿Viste la presión que es Aarón? Ustedes piensan que Aarón está en una posición exaltada y por eso la quieren. Aarón no es nada. ¿Qué es Aarón? Ni siquiera pregunta quién es Aarón. ¿Qué es Aarón? No es nada Aarón. Ustedes se están levantando contra Dios. Y eso sí es algo grave. Tercer punto. La rebelión en el pueblo de Dios desafía la autoridad audazmente. La rebelión en el pueblo de Dios se va a manifestar así, desafiando la autoridad de forma audaz. Mirá el versículo 12. Moisés los manda a llamar. ¿A quién manda a llamar? Bueno, lo manda a llamar a Datán y a Abiram. Tenemos un problema acá. Manda a llamar a 2. Pero no leímos en el versículo 1 que eran 3. ¿Quién nos falta? Bueno, Coré ya era el líder, era el promotor principal. El líder, el promotor principal, había convocado a 3 en el versículo 1. Pero ahora quedan 2. ¿A quién nos falta? On. ¿Sí? Falta uno de los 3. ¿Por qué este no es convocado? Y más adelante, ¿por qué él no es castigado? No hay una explicación directa en el texto, pero podemos suponerla. Vamos a ver que en el transcurso de la historia, los personajes son dinámicos, no son estáticos, van cambiando de lado. Cuando arranca la historia, tenés solo a Coré del lado de los que están en contra. Se suman estos 3, se suman los 250, después se suma toda la congregación, todo el pueblo. Después viene la confrontación, el desafío, el anuncio del juicio, y ahora empiezan a cambiarse de lado de nuevo, ¿no? La congregación vuelve todo para el lado de Moisés, los líderes vuelven todos para el lado de Moisés, y solamente quedan los 250, Coré y 2. Lo que yo supongo es que este tercero se cruzó al otro lado. Hubo uno que se arrepintió. Y ese que se arrepintió no va a morir con los demás. Y esta es la apelación de Moisés. Moisés ama a estas personas. Moisés no quiere que estas personas sufran el castigo de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Sus brazos están abiertos. Él no está ansioso de que sean destruidos. Vamos a verlo más adelante. Por eso intercede una y otra vez por ellos.
Y ahora hay uno que se vuelve y ahora él ya no está de ese lado. Bueno, la pregunta natural es, bueno, ¿de qué lado estás vos? Tal vez hoy estás del lado de los sediciosos, pero puede haber un camino de regreso. Y ese lado es el que tomó On, creo yo. Pero ahora en el versículo 2, entonces, Moisés los manda a llamar y ellos dicen, no iremos. Hay una autoridad dando una orden. Ustedes vengan. Cuando una autoridad habla, los que están bajo la autoridad obedecen esa orden. Esto es lo que un niño debe hacer con su padre. Obedecer. O sea, pero vos no lo conoces a mi papá. Mi papá no ama al Señor. Mi papá no piensa espiritualmente, pero la Biblia no pone esa condición. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Lo que el Padre dice, eso es. A menos que te diga algo que va en contra de lo que Dios dice. Pero si el Padre decide, eso es. En cualquier nivel de autoridad sucede así, pero ellos ya no respetan la autoridad. Ellos no iremos. ¿Por qué no van a ir? Bueno, lo explica. Ellos dicen, no iremos, versículo 13, y ahora van a hacer un desafío abierto a Moisés. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel? Fíjate que ellos usan la misma palabra. Moisés le dijo, ¿les es poco que Dios les haya dado el ministerio? Que ustedes tengan un lugar de servicio, ¿les es poco eso? Y ahora ellos, casi como un tono de burla y desafío, le usan las mismas palabras, es como un retruco en idioma argentino. Un truco y un quiero retruco. Ellos no van a ceder, no van a agachar su cabeza, ellos dicen, ¿y a vos te es poco? Le desafían a Moisés. ¿Y qué le desafían? Le dicen, ¿a vos te es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel? ¿Qué se le cruza en la cabeza a esta gente? Porque ¿de qué tierra están hablando? ¿De dónde les hizo venir? De Egipto. Ellos están diciendo, vos nos sacaste de la tierra que fluye leche y miel. Moisés no los había sacado de ahí. Había sido Dios el que les sacó. Esa tierra era la tierra de la esclavitud. Pero ahora, ¿te es poco que nos sacaste de la tierra que fluye leche y miel? Nos iba mejor antes. Te seguimos a vos y perdimos todo lo que nos convenía de la otra vida. No es raro que una persona piense así, que ha seguido a Cristo, ¿no? Empieza a seguir a Cristo y cosas van mal. Familiares les rechazan. Toman decisiones de fe y obediencia. Hacen compromisos con el Señor. Y hay precios a pagar, hay dolor. Y ahora lo miran al líder y le dicen, vos sos responsable de todo esto. Antes me iba mejor. Desde que vos me estás enseñando, me estás guiando, perdí todo lo bueno de la vieja vida. Y vos sos el culpable. Para los que se están preparando para el ministerio pastoral, sepan que van a escuchar esas palabras muchas veces. ¿Sí? Muchas de las personas que más ames y más amás, tal vez van a ser de las bocas de quien salgan esas palabras. Yo estoy en la miseria y en la destrucción y es tu culpa. Son algunas de las palabras más difíciles para escuchar para un líder que ha renunciado a todo, como Moisés, para servirles a ellos y que les ha guiado con amor y que ahora está sufriendo un desierto de 40 años por la rebeldía de ellos, habiendo podido entrar a esa tierra. Ahora le dicen, vos sos el culpable de todo. Pero eso es lo que le están diciendo, ¿no? Vos sos el culpable de todo y vos nos trajiste para hacernos morir en el desierto. Van a morir en el desierto. ¿Pero por qué van a morir en el desierto? Por su rebeldía. No es porque Moisés le llevó a morir al desierto, ¿no? Sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Moisés, vos estás siendo un dictador. Te enseñoreas sobre nosotros. Y mira, sigue, por si ahí no fuera suficiente.
Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades y tierras y viñas. Moisés, estamos en el desierto, nos prometiste una gran tierra, no hay nada de eso. Vos no nos las diste. Como si fuese a ser culpa de Moisés. Imagínate, Moisés nos guió todo lo que sufrió Moisés para llegar hasta ese punto, al borde de la tierra. Y ahora los anima a entrar, la tierra la van a tener, él está guiándoles como líder, y ahora el pueblo rechaza. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, mira, ¿fue difícil estos 2 meses, este año y medio en el desierto? Sí. Vas a estar 40 más con ellos. Y vas a estar ahí por la rebelión de ellos. Moisés no se queja ni una vez. Se da la vuelta y empieza a guiarlos. Con amor, con verdad. Y ahora ellos le dicen, vos no nos diste la tierra. Vos sos el culpable. ¿Sacarán los ojos de estos hombres? O sea, Moisés, esto es tan obvio que cualquiera lo puede ver. ¿Qué vas a hacer para que no se levante toda la multitud? ¿Le vas a sacar los ojos? Esta es la obvia realidad. No subiremos. Ya no sos más nuestro líder. No te vamos a obedecer. Entonces Moisés se enojó. Se enojó Moisés. ¿Por qué se enoja Moisés? Bueno, dirías que es obvio. Lo están atacando, lo están cuestionando, lo están menospreciando. Cualquiera se enojaría con eso. Pero Moisés no se enoja por el daño propio solamente. Él está pensando en los propósitos de Dios. Y en su oración, él va a Dios, fíjate, no le responde una sola palabra. Después de toda esa acusación, no se defiende. No les explica nada. Va y ora a Dios. Y a Dios le dice, no mires su ofrenda. Señor, tú sabes que ellos no tienen la razón. Tú no vas a probar lo que ellos están haciendo. No mires lo que ellos van a hacer mañana. Ni aún un asno he tomado de ellos. Señor, ellos me acusan de haber sido el que trajo todo el mal, pero yo no procuré más que el bien, no quité nada, no hice nada para aprovecharme. Yo no tuve ambición de poder, tú lo sabes. A ninguno de ellos he hecho mal. Y de ahí vuelve a repetir todas las instrucciones. Bueno, mañana vamos a hacer todo este proceso. Bueno, al final ellos lo hacen, ellos agarran los incensarios. Bueno, esto es algo asombroso. Llegó el momento. Ellos tienen que agarrar y llevar el incensario y ofrecer. Lo asombroso es que al día siguiente no se arrepintieron. No solo que no se arrepintieron, sino que están por hacer algo que no se dan cuenta lo que están por hacer. Tomó cada uno su incensario, dice el versículo 18, pusieron ellos fuegos y echaron en ellos el incienso. ¿Vos pensás que a alguno de ellos se le habrá cruzado por la mente lo que había pasado solo hacía unos cuantos días con los 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú? ¿Se acuerdan lo que había pasado con los 2 hijos de Aarón? ¿Qué había pasado? Ellos fueron con un incensario también. Ese incensario tenía fuego extraño. Eran los sacerdotes, solo que no lo estaban haciendo a la manera de Dios. Y ahora un hombre que no es sacerdote va a agarrar ese incensario y caminar frente al tabernáculo. Hasta ese grado llega la ceguera de la ambición. No ven la obvia destrucción que viene frente a ellos. Y Moisés se lo advierte. Ellos no quieren escuchar. Y Coré ya había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Y aparece alguien más invitado a la fiesta, ¿no? Dios viene. Está los 250, toda la multitud, y ahora de alguna forma la manifestación de la presencia de Dios aparece ahí. Hasta este momento, estas personas podrían haber recapacitado, abandonado todo eso, clamado por misericordia, pero frente a Dios tienen la audacia de mirar a Dios cara a cara y decir, yo voy a ser el líder ahora, Dios. Eso es lo que esta gente está haciendo, a la cara a Dios. Le están diciendo, yo voy a ser el nuevo sacerdote. Es una locura lo que están haciendo, pero están cegados. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, correte. Ya estoy acá, déjamelo a mí. Los voy a aniquilar en un segundo. Fuego del cielo que consuma toda la congregación. Están todos acá. Moisés, correte, que los destruyo a todos. Ya hablamos de eso, ¿no? Ya había pasado antes.
Y acá se ve la intención de Moisés. Si Moisés tiene la intención de tener la aprobación de la gente, en este momento no la está teniendo. Y este sería el momento para enojarse con la gente y desechar a la gente. Pero acá ves las intenciones puras de un hombre, de un siervo, de un hombre humilde, que está para servir. Y entonces él no aprovecha la oportunidad para deshacerse de todo ese pueblo problemático. Él intercede. Clama a Dios: Señor, Dios de los espíritus de toda carne, esta gente respira porque tú le das el aliento. No es un solo hombre el que pecó. Señor, no juzgues a todos. Todos entraron en ese camino, pero Señor, solamente juzga a los hombres que iniciaron esto y a los hombres que se mantienen en esto. Y Dios le dice, bueno, decile a toda la congregación que se aparten de en derredor de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Ahora tienen que, un anuncio. Nadie se puede acercar a estas tiendas. Este es el principio de separación. Separarse. ¿Por qué se deben separar de ellos? ¿Por qué se tienen que alejar de las tiendas de estas personas? ¿Se pueden imaginar? ¿Por qué? La contaminación. Se van a contaminar y está a punto de abrirse la tierra y va a tragar a esas personas. La tierra no va a discriminar. El que esté ahí va a morir. Tienen que apartarse para que Dios juzgue a los rebeldes. Y se ven quiénes son los rebeldes en este hecho. Los que se apartan y los que no se apartan. Quiénes están ahí y quiénes no están ahí. Ahí se ve quiénes son. Y entonces ese es el mandato. Apártense. ¿Vos te imaginás? Porque estaban todos, todas las familias. Hasta los pequeñuelos, menciona al final, ¿no? Los niños. ¿Te imaginás los niños? Estaban jugando en el patio. Ellos no saben nada de todo lo que está pasando. Y viene un papá israelita y lo agarra a su hijo y lo saca. Y mientras se están yendo su hijo, papá, quiero quedarme. No, no te podés quedar. ¿Por qué no? Quiero jugar. No vas a jugar más con ese amigo. ¿Pero por qué no? Porque Dios dijo que no podemos estar cerca de esas personas. ¿Y por qué no podemos estar cerca? Bueno, porque esas personas están en contra de Dios. Y Dios va a juzgar a esas personas. No podemos estar con esas personas. Y ese niño, no, yo quiero quedarme con él. Hasta el momento que llegó el juicio. Y ahí fue evidente por qué Dios había dicho esto. Pero este principio de separación no es extraño, ¿no? Hay en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo, quiero mencionar un solo versículo. Bueno, perdí no recuerdo ahora la cita, pero el versículo dice, bueno, que el fundamento del Señor está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese del mal. En el versículo mira, lo siento que perdí la cita ahora mientras estaba en el apunte, pero parece ser ese versículo una aplicación de este mismo texto. Porque no hay ningún texto en el Antiguo Testamento con esas palabras textuales, pero el apóstol Pablo afirma que están, y es de donde él los saca. Y este pasaje tiene esos dos ingredientes. Moisés desafía al pueblo y a estos líderes rebeldes diciéndoles quién es del Señor, el Señor lo va a manifestar mañana. Y en esa expresión Pablo es el que está diciendo, el Señor conoce a los que son suyos. Él sabe quiénes son los que Él eligió y los que Él colocó. No tengas temor y no te coloques en donde no estás. ¿Está bien? ¿2.19? Segundo Timoteo 2.19. Y en segundo lugar, el segundo principio es apártese de iniquidad. Este es el segundo principio del pasaje. Si el Señor sabe quiénes son los de Él, ponete del lado del Señor. Apartate de la iniquidad. ¿Por qué? Porque Dios está a punto de juzgar la iniquidad del pueblo.
Esto es sumamente práctico para nosotros hoy. Así es como debemos responder. Así es como debemos pensar, apartarnos de todos estos sediciosos constantemente. Bueno, viene el punto 4. La rebelión en el pueblo de Dios es juzgada por Él duramente. Y acá viene el juicio. El juicio que estaban anticipando va a llegar en el versículo 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán, y con los ancianos de Israel con él. Ya se habían apartado, Israel obedece, y ellos, Datán con Coré, ellos se paran frente a sus tiendas con sus hijos, sus familias. La tienda de versículo 27. La tienda de Coré, Datán y Abirán se apartaron de alrededor, y ellos salieron, se pusieron a las puertas con sus mujeres. Y Moisés ahora anticipa cómo va a ser el juicio. Y cuando Moisés lo dice, te imaginas la respuesta. Esto es serio. Esto es muy grave, lo que acaba de pasar. Usualmente el juicio de Dios va a ser evidente lo que Dios piensa de esto por la severidad con la que Él juzga. Y Moisés dice, Dios, hace algo que sea totalmente exclusivo, único, que nunca haya sucedido nada así. Hazlo para que vean y entiendan lo que hicieron, y el pueblo lo vea. Y entonces pide que esto pase, que la tierra se abra, que ellos sean tragados, y es exactamente lo que pasa. Bueno, esto no es una historia ficticia, es real, tal cual dice acá, así sucedió. Y cuenta, ¿no es cierto? Vos te podés imaginar toda la escena, toda la multitud alrededor, y mientras se está abriendo la tierra desde el centro y tragando todas estas familias, la gente empieza a correr, no sabiendo dónde va a terminar esto. ¿Y quiénes van a morir? En parte sintiéndose culpables también por haber participado de todo eso. Pero todo frena en esa familia y ninguno más muere. Ahora, la tierra se está abriendo y empieza a tragarles a ellos. Y mientras esto está sucediendo, en el mismo momento, en el tabernáculo, en el centro del campamento, sale fuego de la presencia de Dios y consume a estos 250 hombres. De repente, todo el campo al frente del tabernáculo está humeando. Todo ha sido consumido por el fuego. Todavía el fuego sigue en varios sectores. En el piso están los cadáveres de estos 250 falsos líderes. Y Dios le dice a Aarón, camina en medio de ese fuego y junta todos los incensarios. Y esos incensarios son tomados de las manos quemadas de estas personas juzgadas por Dios y arrancados de ahí y juntados todos. Se derriten todos esos incensarios y los agarran por el mandato de Dios y forman planchas de bronce y van al altar de bronce que está delante del tabernáculo donde se hacen los sacrificios. Se colocan las planchas ahí de bronce y a partir de este momento, por el resto de la historia de Israel, esas planchas de bronce son lo que todo el mundo ve cuando mira el tabernáculo y mira el altar de bronce. Y eso va a quedar como un recordatorio de el fruto de la rebeldía y de la soberanía de Dios al elegir quién fue el que Él va a colocar. Un recordatorio permanente. Llega el versículo 41. Esto es lo asombroso de este libro. Este libro, el libro de Números, tiene un mensaje doble. El libro nos va a hablar acerca de qué hay en el corazón del hombre y nos va a hablar de cómo es Dios. Cuando nos describe al hombre, nos describe a este pueblo, no podría verse de una forma más cruda el pecado y la rebeldía que hay en nuestros corazones. Y cuando describe a Dios, no se podría ver de una forma más asombrosa la gracia, el amor, la misericordia, la paciencia de un Dios bueno y la fidelidad de Él. Bueno, este es uno de los momentos donde vos pensás que la maldad del hombre no tiene límites. Porque ahora, al día siguiente, o sea, no un año después, no un mes después, no una semana después, al día siguiente. Vos pensás, después de tal juicio, ellos van a aprender lecciones y nunca se la van a olvidar. Pero al día siguiente, ellos murmuran contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo. Otra vez, todo el pueblo se levanta contra Moisés. Moisés, vos sos el culpable de todo. Y se levantan para matarlo a Moisés.
Todo el pueblo viene en contra de Moisés. Y Dios interviene. Dios interviene con una plaga. No sabemos cuál fue la plaga, pero alguna forma de mortandad. Alguna forma de mortandad que empezó en un lugar en el campamento y empezó a extenderse hacia el resto del campamento. Y acá está Moisés de nuevo frente a esto. El día siguiente, después de todo eso, todavía hay humo frente del tabernáculo. ¿Qué clase de hombre es Moisés? Que puede escuchar de nuevo al pueblo quejarse y venir a matarlo y una vez más escuchar a Dios decir, yo los voy a destruir y te voy a dar una nueva nación que no va a tener problemas, no se va a rebelar, van a ser más grande, más fuerte que ellos. Y Moisés intercede, Señor, no. Una vez más Moisés intercede a favor de la congregación y la gente, aquellos que el pueblo rechaza son ahora su única esperanza de salvación. Dios escucha a Moisés y Moisés le dice a Aarón, Aarón, corre. Corre porque la velocidad con la que vos corras va a determinar cuánta gente va a morir. Porque vos tenés que llegar hasta la otra punta del campamento y pararte frente a Dios que está matando a toda esta gente con un incensario, representando el clamor del sacerdote, la intercesión frente a este Dios para que Dios detenga la mortandad. Y ahí lo ves. A este hombre que ha sido golpeado, maltratado, insultado por la gente, este hombre correr por todo el campamento, con un incensario en la mano, corriendo hacia ese lugar donde está la muerte misma, y llegando a ese lugar, poniendo su incensario y clamando a Dios. Y cuando Dios escucha y ve ese incensario, muere. Para la muerte en ese lugar y dice, me encantan esas palabras que usa, ¿no? Dice, y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. El punto de quiebre entre los muertos y los vivos es un hombre que tiene un incensario en la mano y está frente al pueblo y frente a Dios. Y la mortandad cesa. ¿Cuánto hay en esa imagen del rol del ministro de Cristo? Del rol de todo aquel que se convierte en un sacerdote de Cristo. Muchísimo. Mucha gente murió ese día. Bueno, muchas lecciones para aprender hoy. Moisés escribió esta historia muchos años después a un pueblo que no había participado de eso y que corría con el peligro de olvidarse de este enemigo que hay en el corazón, de este peligro para el pueblo, de estos sediciosos. Y Moisés se lo escribe al pueblo entero. Y hoy Dios trae un mensaje a la iglesia entera. Todos necesitamos contender ardientemente por la fe, como dice Judas. Hay enemigos de la fe. Algunos enemigos son personas que por ambiciones personales van a levantar sediciones sin temor a Dios, rebelándose no contra las autoridades que hay, sino contra Dios mismo. No participes. Que el Señor nos dé la gracia de imitar a Moisés y que Él muestre su poder en medio nuestro. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta historia que necesitamos oír, porque nuestro corazón no es distinto al de ellos. Si ellos vivieron esto, Señor, ¿qué nos hace pensar que nosotros no podríamos vivirlo? Nuestro corazón es malo, es engañoso, es perverso. Líbranos, ayúdanos, como decíamos la semana pasada, a no quitar nuestra mirada de la ley, porque el corazón está inclinado a la idolatría constantemente. Líbranos de la destrucción que podemos traer sobre nuestras propias almas y sobre nuestras familias, sobre nuestros pequeños, por nuestra ambición. Líbranos, Señor, por tu gracia y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.